Bueno, estamos saliendo tarde de este programa que debería ser el programa del miércoles 29, pero estamos saliendo hoy jueves 30 de noviembre temprano a otra hora, porque tuvimos un evento aquí técnico ya afortunadamente solucionado, pero no hay problema. Doble tanda hoy. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Al que no le gusta el caldo se le dan 2 tazas. En el segmento anterior donde hablábamos del tema del Esequibo, yo les comentaba cómo el asunto de poner psicóticos, personas con enfermedades mentales, a la cabeza de los asuntos públicos nos trajo hasta donde hemos llegado. Pero también les comentaba que siento de verdad la necesidad de decir que cuando Venezuela se libere del chavismo, la creación de una nueva Venezuela y de una sociedad que se desinfecte de los problemas que trajeron al chavismo al poder va a requerir, por un lado, que entendamos la necesidad de un reseteo educativo y de formación en valores desde cero, y creo que va a ser la labor el reseteo educativo más importante que se va a hacer en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Con lo que se hizo particularmente en el caso de Japón. En segundo lugar, hay que hacer una evaluación seria de todo el daño que nos han hecho las taras que nuestra sociedad ha arrastrado durante siglos. Y en tercer lugar, hay que tener una atención, pero seria a la salud mental de los venezolanos. Porque esto no es juego ni mamadera de gallo. De eso vamos a hablar con un ejemplo bien particular en este segundo segmento de Fuera de Orden. Hoy, bueno, estamos saliendo el jueves 30, pero este es el programa del miércoles 29. No se preocupen, que el equipo gana. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa, gracias por estar de vuelta. En los días que estuve de gira junto a Neomar Hernández en el 10º aniversario de nuestro programa Y Así Nos Va, comentaba a propósito de una pregunta que me hizo un joven en Cantabria, envió saludos a la gente que fue allá en Cantabria, que me preguntaba, me exigía, y creo que fue una exigencia lógica, que qué pensaba yo que había que hacer después. Y yo después del chavismo, claro está. Y yo voy a lo mismo, y creo que es necesario. La crisis que tiene Venezuela es una crisis causada por deficiencias educativas y de formación en valores. Nosotros, evidentemente, la sociedad venezolana no supo manejar en momentos de crisis las necesidades en cuanto a formación, en valores, en ciudadanía y todo lo que ello conllevaba. Y de esas falencias, de esas carencias, el chavismo construyó un movimiento político. El chavismo no es otra cosa que la expresión de la venezolanidad desde sus taras. El chavismo no es otra cosa que el compendio de todos los vicios que tiene la sociedad venezolana convertidos en valores. Eso es. En Japón, aquí se habla mucho de Alemania. Yo estuve en Alemania. Se habla mucho de lo que fue el milagro alemán, de lo que fue la salida de Alemania de la lamentable situación que vivió antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que en Alemania ya había una cultura de trabajo, ¿okay? y de dedicación y de una cultura metódica de hacer las cosas que de alguna manera la aprovechó el nazismo. ¿Okay? La aprovechó el nazismo. Pero Alemania era un país con valores occidentales y todos aquellos que lo que tenía era unas creencias que lamentablemente alimentaron el demonio del ultranacionalismo. Pero ellos pudieron levantarse. Por supuesto que hubo que hacer una labor educativa durante muchísimos años, todavía el día de hoy. Ahí, en el sistema educativo alemán, una formación en valores y en ciudadanía sumamente importante. Si la persona, cuando inscribes a tu hijo en la escuela, si profesas alguna fe,
puedes decidir que tu hijo reciba clases de religión. Pero si decides que no quieres que le den clases de religión, igual le van a dar clases de valores. ¿Okay? Y de formación ciudadana. Porque eso es sumamente importante. En el caso particular de Japón, hubo que ir más allá, porque en Japón la sociedad todavía era una cosa casi que semifeudal, donde había una división real de la sociedad entre la alta nobleza y el resto, hasta el punto, yo nunca olvido un pasaje sobre esto, hasta el punto de que cuando se lanza el decreto del emperador reconociendo la derrota y rindiendo al Japón, hubo que escribirlo en distintos idiomas, porque el idioma que hablaba el emperador no era el mismo el idioma que hablaba la gente. Es decir, el emperador no se entendía en el mismo idioma con el vulgo. Imagínense usted lo que había que hacer, que en Japón, si tu papá trabajaba para una empresa, era porque su padre había trabajado para la misma empresa, que a la vez su padre también lo había hecho, y por lo tanto a ti te tocaba trabajar en la misma empresa. Es que no te iban a contratar en la otra, te iban a contratar en esa, porque o estabas en aquella o estabas en esa. Era una cultura bien particular. Hubo que hacer una labor de reseteo de esa sociedad, porque todas esas cosas que tenían allí, lamentablemente, se convirtieron en obstáculos, no solamente para el desarrollo económico, sino para el desarrollo de la sociedad, de una sociedad libre, de una sociedad democrática, y por esa razón hubo que demoler esos principios, esos valores que tenían allí como inamovibles. Bueno, el emperador tuvo que cambiar toda la cosa, el emperador lo dejaron, pero tuvo que modernizar la monarquía, hubo que cambiar una cantidad de cosas allí, y si bien se mantienen los ritos y todo aquello, que todavía es una cosa rígida, ¿no? Se derribó todo lo que era ese sistema feudal que terminaba sometiendo al ciudadano a no ser ciudadano, sino a ser, bueno, decirle súbdito es decir mucho. Yo creo que en Venezuela, a donde tendríamos que transitar, es en efecto el ejemplo japonés, posterior a la Segunda Guerra Mundial, a todo lo que se hizo allí. Hay que investigar más sobre eso, hay que plantearlo. Pero cuando usted busca lo que plantean los politiqueros, y entonces aquí aterricemos, durante la cosa esa del gobierno interino, no hubo ni una sola propuesta en materia educativa. Nombraron representantes y que embajadores, nombraron, ¿cómo se llaman? Ministros de Exteriores, nombraron encargado de no sé qué, procurador, nombraron toda vaina, pero no nombraron un ministro de Educación. ¿Por qué? Porque no les interesa la educación. Porque para empezar no quieren que el país cambie. Sienten que el beneficio que le da a quien detenta el poder, el tener a la población sometida a través de prebendas, a una población cuya pobreza depende fundamentalmente de la falta de capacitación y de la falta de formación. Ellos no quieren cambiar esa realidad para que una sociedad se libere de gobernantes como los que tenemos ahorita en Venezuela. Ellos lo que quieren es sustituir a los gobernantes y seguir haciendo las barbaridades que hacen. Nunca hablan de educación. No hay un solo teórico sobre la educación dentro de esa posición falsaria y prostulera que plantee el camino que se va a seguir posterior a esto. De lo que hablan es del presupuesto de las universidades. De ahí no pasan. No, que hay que darle más presupuesto a las universidades. Pero no te hablan del preescolar. Pero no te hablan del peor bachillerato del mundo, que ni te forma como ciudadano, ni te da herramientas para entrar a la universidad, ni te da herramientas para incorporarte al mercado de trabajo. El mismo bachillerato con el que estudiaron mis padres es el mismo bachillerato con el que estudié yo y es el mismo bachillerato con el que está estudiando mi sobrino de 15 años. Entonces, cuando tú ves una cosa como esa, cuando ves que no hay interés en todo eso, comprendes por qué son falsarios y prostibularios y comprendes por qué el problema es mucho más grave que escoger un candidato o una candidata que no tienen conocimiento además de lo que es la educación pública, porque no pasaron por allí, ni pasaron sus hijos por allí, ni se han aproximado a lo que significa la educación pública en un país donde la población está por debajo de los índices promedio de pobreza a nivel mundial. Y cuando uno ve eso, y usted dirá, bueno, ¿y este para dónde va?
Cuando uno ve eso, tiene que aterrizar también en lo que tiene la gente en la cabeza cuando tú los oyes hablar y cuando los oyes expresarse sobre problemas comunes que hoy en día se están debatiendo. Antes, nuestras abuelas seguramente murieron creyendo que tenían determinadas enfermedades y resulta ser que nunca fueron debidamente diagnosticadas. Porque sufrían de artritis, porque sufrían de tal cosa, porque nunca, oye, porque se quedaron postradas y tal, y de repente nunca las diagnosticaron, nunca supieron que eran celíacas, por ejemplo. Por ejemplo, probablemente nunca supieron muchas de ellas que eran que tenían, qué sé yo, resistencia a la lactosa o que tenían problemas con el consumo de gluten. La tecnología en cuanto a la medicina ha permitido perfeccionar los diagnósticos y lograr conseguir cuáles son las verdaderas dolencias y mejorar la calidad de vida de la gente. Antes una persona con una discapacidad era condenada a estar en el cuarto del loco en la casa, a no ir a la escuela y a no ser una persona que pudiese aportar algo a la sociedad. Hoy en día, en el mundo entero, usted ve como una persona con discapacidad está perfectamente integrada a la sociedad dentro de las capacidades que tenga y las que tiene disminuidas o mermadas. Bueno, hay herramientas para que alcance un nivel de satisfacción en su vida. Eso está ocurriendo. Pero cuando uno ve cómo se pasa por encima del tema de la salud mental en Venezuela, uno empieza a hacerse preguntas sobre el destino que tenemos con o sin oposición falsaria, con o sin chavismo en el poder, con o sin fulanito o fulanita de candidata. Yo vi esto y sinceramente consideré necesario comentarlo, precisamente porque tengo días pensando luego de la gira y luego de haber dado esa respuesta en Cantabria con eso que me preguntaron, que siento que debo además plantearlo, escribirlo y explicarlo un poco más, investigarlo un poco más y presentarlo como reflexión. Pues mira, me encuentro con este espécimen y creo necesario revisarlo bien. Mira esto, aquí estamos. Ahorita estamos pagando una consulta psicología porque el chamo está deprimido, pues no se sabe por qué está deprimido. Hay que pagar un psicólogo para determinar las causas de por qué el niño puede estar deprimido. Dios mío, esto es demasiado cristal para mí. ¿Tú te acuerdas de nuestro tiempo? Una depresión. No, hermano, eso es moderno. Nosotros le metíamos, estaba deprimido, me ponía así un papagayo, hermano. Y en mi huevonada me montaba crucero, cortadera y se fue la depresión. Una metro, un trompo, el escondite. Hasta un yo con yo. Ahora hay que pagar $40 una consulta porque el niño está depre. No, cuquismo esta generación de cristal. Bueno, este perpento que ven allí, ¿no?, le pareció una buena idea exponer en las redes sociales a su propio hijo porque su hijo siente que necesita hablar con un psicólogo porque cree estar deprimido. No sabemos si este personaje entiende la gravedad de lo que ha hecho. Porque por un lado, expone la privacidad en redes sociales de su hijo. En segundo lugar, lo expone como débil, etc. Y en tercer lugar, expone en toda su miseria, en toda la miseria de la que él no quería alardear, pero que queda perfectamente expuesta, su desprecio por la salud de su propio hijo. Por supuesto, yo creo que el psicólogo que lo atendió, que atendió al joven, lo primero que debe ver es el video. O sea, cuando atienda al muchacho, debe ver el video y ya va a tener la mitad del trabajo hecho, porque el problema que tiene el muchacho es ese padre maldito que tiene. Esta lacra, esta basura. Que tiene toda la cara de haber votado por Chávez todos estos años, ¿verdad? O por la oposición falsaria, porque como al fin y al cabo son la misma mierda, ya tú sabes. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? ¿Y a dónde quiero yo llegar? Este tipo, voy a dejarlo aquí. Este tipo, lo que ha hecho es exponer
Porque él no es, usted dirá, bueno, qué loco y tal, eso no lo hubiera dicho yo. No, él está hablando por una buena cantidad de gente que piensa así como él. O sea, hay gente que piensa así, que piensa que tener una dolencia mental es ser de la generación de cristal y que hacer terapia con un psicólogo es cosa de gente débil. Por desdeñar la salud mental es que esta generación, porque él habla de la generación de cristal, pero la generación de él fue la generación que votó por Chávez. La generación de él que se negó a atender sus dolencias mentales y que utiliza las dolencias mentales como insulto y que ve una depresión como una debilidad, como gente que no pone de su parte. Esa generación fue la generación que llevó al chavismo al poder. Pero los locos somos los demás. Los de cristal son nosotros. No, es que la situación es más grave. La situación es muy grave. El tema es más grave de lo que lo estamos viendo. ¿Por qué? Amigos, porque cuando nosotros vemos a una bestia como esta, pensando que está haciendo una gracia, exponiendo a su propio hijo, por un lado ya sabemos por qué el hijo necesita un psicólogo. Por un lado ya vemos, o sea, gracias a la estupidez que hizo el pobre diablo el espécimen ya sabemos cuál es el problema que tiene el hijo. El padre que tuvo, lamentablemente, que no lo escogió. Porque si lo hubiese escogido, quizás hubiese hecho un esfuerzo mayor. El problema de este tipo no es qué es lo que siente su hijo. El problema de este tipo es que pagó $40 por una consulta. Ese es el problema que él tiene. ¿Qué es lo que termina ocurriendo al final? Amigos, lo que termina ocurriendo al final es lo siguiente. Nosotros tenemos un grave problema en Venezuela que se está viviendo actualmente y que muchos lo vemos en los medios. Con el amigo Edixon Manuel, que está haciendo una extraordinaria labor también ya en su canal de YouTube. Saludos a Edixon Manuel. En su canal de Telegram, en los reportes que pasa diariamente, varias veces al día. Yo me he quedado asombrado, y ojalá Edixon hable de esto en algún momento también, porque Edixon está más al día con recibiendo los reportes, ¿no?, de la gente. La cantidad de personas que acaban con su propia vida en Venezuela. Sobre todo jóvenes, varones. Entonces, ¿por qué está ocurriendo eso? Usted puede decir, no, bueno, porque por lo que sea. Yo estoy seguro que cualquier padre responsable prefiere pagar, si es que acaso lo que le preocupa es el dinero, ¿qué sale más barato, un psicólogo o un entierro? En la Venezuela de hoy lo que le preocupa es el dinero, pero si de verdad le preocupa a su hijo, no debería preocuparle gastar, porque no es gasto, es una inversión en salud. $40 para que su hijo vaya a un psicólogo, que pasar por la amargura, el trago amargo y horrible de que te llamen para hablarte del suicidio de tu hijo, por ejemplo. Esas cosas pareciera que pueden pasar por alto. Yo he dicho en el segmento anterior algo que te podrá decir, bueno, tú también lo hiciste. No, yo no lo estoy haciendo de burla. Lo estoy haciendo con una preocupación real. Yo siento que el chavismo tiene que ser tratado como una dolencia mental. Una persona que se mete a chavista sabe hoy, y que sigue siéndolo, después de haber visto 25 años de desgracia, ¿cómo debemos tratarla? ¿Cómo debemos tratarla? Es una pregunta que hay que hacerse. Y tengo más reflexiones que hacer. Pero no se te olvide que de la oposición falsaria y protocolaria yo he hablado de forma amplia y suficiente. Para el que todavía tiene dudas y todavía no sabe de qué hablo yo, bueno, en mi libro Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Allí he dado detalles de cómo esa oposición falsaria y protocolaria utiliza una falencia, fíjate. El tema del homosexual de closet. ¿Cómo se utiliza ese tema para extorsionar en la oposición falsaria y protocolaria y en el chavismo? En el sistema político venezolano. Ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Fiesta con Piñata. Cómpralo ya a nivel mundial en Amazon. Si está mira, extraordinario regalo para diciembre. Si estás en Europa y quieres regalar este libro en Navidad o quieres comprarlo para ti o lo que sea, avísame que te lo mando autografiado. Te lo mando autografiado
Y por supuesto, hacemos la labor de darte allí una dedicatoria navideña. O sea, Chávez se murió y no vuelve. Lo que tú quieras. Y recuerda que en los Estados Unidos tener una póliza de seguros es algo importantísimo. Y el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. No la compraste ayer, bueno, el segundo mejor momento es hoy. Mañana, demasiado tarde. Eso te lo enseña tu asesor Gustavo. Tu asesor Gustavo puede mejorar la póliza que tienes actualmente. Es un extraordinario momento para hablar con tu asesor Gustavo y decirle a tu asesor Gustavo que tú quisieras que te revise la póliza que tienes porque crees que él te la puede mejorar y te la va a mejorar. Porque el asunto no se trata del pago, se trata de la cobertura y en eso tu asesor Gustavo te va a guiar por el buen camino. Tu asesor Gustavo, llámalo ya en todos los Estados Unidos. Y de Cantabria y sus maravillas, con la Posada Somavilla. La gente de la Posada Somavilla está preparando para rematar el año y para empezar el año, porque muchísima gente dice, no, yo en diciembre me toca trabajar, yo me voy de vacaciones en enero. Hay gente que le pasa eso porque pues, su trabajo así lo amerita. A esa gente que tiene que pasar diciembre trabajando y posponer sus vacaciones para enero, para febrero, o los que ya están pensando en carnaval. Muchachos, que también viene carnaval. Hay que pensar qué vamos a hacer allí. Cantabria es su maravilla con la Posada Somavilla. La gente de la Posada Somavilla está preparando unas ofertas especiales por allí. Y por supuesto que comunicándote con ellos podrás comprender que de Cantabria es su maravilla lo tendrás todo con la Posada Somavilla. Si se trata de Barcelona, sea en diciembre, sea en enero, sea en carnaval, sea en Semana Santa, las mejores empanadas de Europa están en la lonchería. Y los pastelitos, muchachos, me comí un pastelito andino, un pastelito de queso y papa en la Poderosa, que de verdad quise llorar, pero me aguanté porque me daba pena. Cuando yo voy a la Poderosa, lo primero que hago es pedirme el jugo de parcita, porque hacen un jugo de parcita igualito al que me tomaba yo en el mercado de Maiquetía. Y me conecta con los sabores de mi infancia. La luchería de la Poderosa, en lo que entras sientes el poder del lápiz mongol, de la borra nata. Dios mío, de la empanada que te hacía tu abuela en la tarde. Todas esas cosas las tienes en la Poderosa. Si estás en Barcelona, no dejes de pasar por la Poderosa y conectarte con esos sabores de la infancia, con el tequeñón de la cantina de la escuela. Y con el café sabroso que te sirven en la barra. Y con el quesillito que te comes al final. Todas esas cosas están en La Poderosa. La Poderosa está en Barcelona, en la Gran Vía de las Cortes Catalanas. Es facilito llegar y, por supuesto, es una delicia comer allí. Si se trata de España, tienes que entender que el sistema sanitario que tienes es maravilloso. Pero también voy a hablar en estos días con Ramón Meléndez. Voy a hacer un live con Ramón Meléndez para explicar por qué razón es importante también tener en cuenta la contratación de pólizas en España, porque Seguro Mato ha confiado. Y Ramón Meléndez te lo explica. Seguro Mato ha confiado. Comunícate con Ramón Meléndez para entender, si estás en España, los requerimientos de una póliza, porque también en muchísimos casos es necesario tenerla. A pesar de tener un extraordinario sistema de salud, Seguro Mato ha confiado. Ramón Meléndez te lo enseña, tu asesor de salud en España. ¿Quieres estar aquí? ¿Quieres anunciar tu producto ahora en el remate de lo que queda del año? Muchachos, pero por supuesto que tienes espacio. Hay oportunidad escribiéndonos al correo que ves en pantalla para unirte a la campaña final de fin de año que viene por diciembre. Y por supuesto, formar parte de las alianzas comerciales con este canal. Una alianza comercial con este canal en todos sus contenidos y en sus redes sociales vinculadas. Claro que te conviene. Comunícate con nosotros al correo que ves en pantalla y te haremos una oferta que no podrás rechazar. Por supuesto que sí. Muchacho, pero claro, clarísimo. Es necesario que nosotros tengamos que ver a una persona, porque llegó tarde, creo que sería bueno volverlo a poner, ¿verdad? A una persona haciéndole a su hijo esto. ¿Por qué pasa algo como esto? Vamos a volverlo a ver, porque creo que es necesario, ¿no? El tipo quería ser famoso. Bueno, vamos a hacer famoso a este despreciable padre que ningún hijo se merece. Mira esto, aquí estamos. Ahorita estamos pagando una consulta psicología porque el chamo está deprimido, pues, no se sabe por qué está deprimido. Hay que pagar un psicólogo para determinar las causas de por qué el niño puede estar deprimido. Dios mío, esto es demasiado cristal para mí. ¿Tú te acuerdas en nuestro tiempo? Una depresión. No, hermano, eso es moderno. Nosotros le metíamos, estaba deprimido, me ponía así un papagayo, hermano. Y en mi huevonada me montaba crucero, cortadera y se fue la depresión. Una metro, un trompo, el escondite. Hasta un yo con yo.
Ahora hay que pagar $40 una consulta porque el niño está depre. No, cuquismo esta generación de cristal. Ser despreciable. Yo me puse a pensar cuando vi esto, me cayó tan mal, porque yo dije, y ese muchacho que tuvo la fuerza para decirle a su papá que quería ir a un psicólogo porque se sentía deprimido, y el papá lo lleva y lo expone de esa manera, ¿cómo se puede sentir ese muchacho ahora? ¿Cómo se puede sentir cuando ve que el papá puso eso en las redes sociales? ¿Cómo se puede sentir ese muchacho ahora? Si estaba deprimido, ahora estará mucho más. Por supuesto, ya quizás sabe un poco, ya por lo menos tenemos un poco más claro por qué el muchacho tiene la necesidad de ir a un psicólogo. Teniendo ese esperpento que tiene de padre, no para menos. Pero además hay otra cosa importante. Yo recuerdo, nosotros en Venezuela tenemos el problema de ver el tema de hablar con un psicólogo como un estigma. Inclusive es algo que no se dice. Yo recuerdo que estando aquí en Alemania, luego de mi proceso, luego de tener el estatus legal, luego de la evaluación de mi caso, cuando me toca ir a culminar el proceso de integración, aprender el idioma, todo aquello, estaba en una reunión con mi asesora del Job Center. Una señora muy peculiar, se jubiló antes de que yo culminara y la llevaré siempre con gran respeto y con gran cariño en mi memoria. La señora me preguntó, ¿y usted cómo está? ¿El sitio donde está viviendo se siente bien? ¿Y usted tiene el dinero suficiente? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está? ¿Usted se siente bien? ¿Qué tal la escuela en la que está? ¿Los vecinos? Todas esas preguntas. Y ha hecho psicoterapia. ¿Ha ido a un psicólogo? Y le dije, no. Primero me preguntó por mi salud. ¿Cómo está su salud? ¿Ha ido a un psicólogo? Y le dije, no. Vaya a un psicólogo. Vaya y hable con un psicólogo porque estos procesos son muy duros y uno acumula muchas cosas y es necesario hacer higiene mental. Y para eso son los psicólogos. Vaya a un psicólogo y después me cuenta. Y yo decidí empezar a ir a un psicólogo. Y he hecho psicoterapia y me ha ayudado muchísimo en mi proceso de integración, en mi proceso de migración, en mi proceso de vida. En el tratamiento de mi salud para salir del cuadro de obesidad mórbida en el que me encontraba. De lo que voy a hablar, por cierto, ahorita que viene diciembre. Voy a hablar con un especialista y vamos a tener aquí y voy a echar varias historias de lo que significó para mí todo este tema. Creo que es importante. No para echármela, ni para pertenecer, ni para darle clases a nadie, sino porque cuando uno ve cosas como la de este tipo, burlándose de su propio hijo porque siente que necesita ir al psicólogo, uno lo único que puede hacer es decir, de verdad, nosotros necesitamos erradicar esa mentalidad. Necesitamos un gran programa de educación, de reseteo educativo y de valores del país. Y necesitamos quitarle el control a estas bestias, porque esa bestia que vimos ahí, ese tipo, bueno, ese tipo es la representación de lo que está gobernando en Venezuela. O sea, ese tipo, ese podría ser un Diosdado, eso tú lo agarras y lo pones en cualquier ministerio y es. Nosotros tenemos que quitarle el control a esta gente. Hay que entender que hay gente que la depresión no es una moda, que la depresión es una enfermedad y que además de eso el diagnóstico no lo puede hacer cualquiera en redes sociales, que el diagnóstico lo tienen que hacer los profesionales de la salud mental. Y así como usted no sería capaz de burlarse de una persona con cáncer diciendo, aquí estoy pagando $40 porque este tiene cáncer, esta generación de cristal, usted tampoco se puede burlar de una persona que siente que tiene una dolencia mental. Pero bueno, hay quien mata los piojos a su cabeza. Lo que sí le digo es una cosa. Chávez fue un enfermo psiquiátrico no tratado. El chavismo debe ser vista, y le vuelvo a decir a los profesionales de la salud, a todos, no nada más Alberto Barrada, Psicovivir, no, a cualquier profesional de la salud mental les digo, empiecen a evaluar seriamente que el chavismo es debe ser tratado como una dolencia mental. No es normal meterse a chavista. Ya, al que no pueden evaluar es a Chávez, porque Chávez se murió y no vuelve. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría.
Escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, Lara Farías Chávez está en el infierno.